Hola a todos, bienvenidos a un programa más acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy daremos continuidad del tema para qué sirve hablar en lenguas. Hoy veremos que sirve para alabar a Dios y también para obtener dirección de Dios. Muy bien, cuando nosotros hablamos en lenguas, es nuestro espíritu hablando directamente con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente no entiende nada de lo que oramos, ¿vale? Entonces, por eso la palabra dice, el que habla en lenguas, habla a Dios y no a los hombres. Hoy veremos que cuando nosotros hablamos en lenguas, también podemos, a través de la oración en lenguas, alabar a Dios. De acuerdo a 1 Corintios, capítulo 14, en el versículo 15, la palabra de Dios nos dice, ¿qué faré pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, vemos que no solamente podemos cantar con nuestro entendimiento, que es en nuestro idioma, el español, sino que también podemos cantar en el espíritu. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, ¿cómo canto yo en el espíritu? Si yo cuando oro en lenguas, yo oro de esta manera. Cuando yo voy a orar a alabar en el espíritu, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago sonidos como si estuviera cantando. Yo hago de esta manera. O sea, con las palabras que el Espíritu Santo me da, entonces yo alabo a Dios en lenguas. ¿Vale? San Juan capítulo 4, el versículo 23 y el 24, la palabra de Dios dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre procura o busca a los que lo adoran en espíritu y en verdad. Y dice más, Dios es espíritu, y importa que los que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que el orar o el alabar en lenguas es la forma más excelente, ¿vale? De más alto nivel que existe para poder alabar a Dios. O podemos usar otra palabra que es la forma más elevada, ¿vale? Para poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos a Dios en lenguas, lo adoramos a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que nos da las palabras para poder adorar a Dios. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Debemos hacer con regularidad. ¿Vale? Es importante que no solamente oremos en lenguas con regularidad, sino que también adoremos a Dios en lenguas. La palabra dice que cuando nosotros hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros alabamos a Dios en lenguas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos llenando a nosotros mismos de la presencia de Dios. Atraemos la presencia de Dios a nuestras vidas. Si tienes tu Biblia, puedes abrir conmigo Efesios capítulo 5. Efesios 5, el versículo 19. Yo voy a abrir mi Biblia también. Efesios capítulo 5, el versículo 19. Vamos a leer, a ver qué es lo que dice la palabra. Dice, cantando salmos y himnos y cánticos espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Otra versión dice, hablando entre vosotros
en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Cuando nosotros cantamos en nuestro entendimiento, nosotros, por ejemplo, podemos coger un salmo, un versículo bíblico y hacer canciones, ¿vale? Pero igualmente podemos hacer cánticos espirituales con las lenguas, ¿vale? En lenguas, pero cantamos a Dios en nuestro corazón. Aquí el traducido, aquí corazón, nos está hablando de nuestro espíritu en el original, ¿vale? Podemos alabar a Dios en espíritu. Y es la forma más elevada que tenemos para poder alabar a Dios. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 15, la palabra nos dice: ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Entonces podemos cantar en castellano y también podemos cantar en lenguas, ¿vale? Es importante hacer eso, pero hacerlo de forma regular, ¿vale? Alabar a Dios o orar en lenguas sirve también para obtener dirección de Dios. Cuanto más nosotros oramos en lenguas, no solamente atraemos la presencia de Dios, la unción de Dios hacia nuestras vidas, sino que también obtenemos dirección de Dios para nuestra vida personal, para los pastores, por ejemplo, los que están en el ministerio, para la vida del ministerio, la iglesia. Es una forma muy importante de poder obtener dirección de Dios. ¿Ok? Proverbios 20, 27 dice que el espíritu del hombre es lámpara del Señor. Él escudriña todo lo más íntimo de nuestro vientre. Nuestro espíritu es el lugar donde Dios comunica con nosotros. Él nos da instrucciones a través de nuestro espíritu. Cuanto más oremos en lenguas, cuanto más alabemos a Dios en lenguas, más sensibles estaremos a la voz de Dios, a poder recibir instrucciones de parte de Dios. Por esto esta es mi recomendación, que pases tiempo orando en lenguas, que pases tiempo alabando en lenguas. ¿Vale? La evidencia de hablar en nuevas lenguas es un regalo de Dios. Nos ha sido dado para que lo utilicemos siempre que necesitemos. ¿Vale? Entonces, era esta la palabra que yo tenía para ti, ¿vale? Y quiero solo dejar un último versículo bíblico que está en Santiago capítulo 1, el versículo 22, que dice: y sed cumplidores de la palabra, o mejor, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Entonces, la palabra de Dios solamente funciona cuando nosotros la ponemos en práctica, ¿ok? No solamente la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Este es mi consejo para ti. Muy bien, quedamos por aquí y marcamos encuentro en el próximo programa. Que Dios les siga bendiciendo mucho y practiquemos el orar en lenguas y el alabar en lenguas. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.